Bien. Avísenme si se ve que paso de... Por la otra vez me pasó que no se veía que yo pasaba. ¿Ahí se ve? Ahí se Que pasó. cambié. Sí. Perfecto. Bueno, como ustedes saben, la cirrosis es el estadio final de muchas de las patologías que vemos nosotros y que ustedes van a ir viendo a través de la cursada, de las hepatitis virales crónicas, de la hepatitis autoinmune, de la colangitis biliar primaria, no sé qué ya fueron teniendo con Benavides, pero incluso hasta de la esteatosis hepática, de la enfermedad por alcohol. Bueno, todas terminan finalmente en el estadio final, que es la cirrosis, y la cirrosis tiene varios años de estar compensada y no tener mayor sintomatología, y luego vienen lo que llamamos descompensaciones de la cirrosis, que tuvieron ayer la clase con el doctor Colombato. Todas son hijas, por decirlo de alguna manera, de la hipertensión portal, como vamos a ver ahora. Estas pueden ser el síndrome cítico hematoso, que es que lo vieron con Fernando, el sangrado varicial, que es lo que vimos ayer con el doctor Colombato, y la encefalopatía hepática, que es lo que vamos a ver ahora. Básicamente son los signos o los síntomas neurológicos o cognitivos o psiquiátricos que puede tener el paciente, que se pueden presentar agudamente en alguien que venía estable, o de forma insidiosa. A veces hay pacientes que no terminan de resolver totalmente la encefalopatía, como vamos a ver más adelante. Esto puede variar y tener un paciente que quizás incluso el familiar nos dice que lo siente que habla más lento, incluso algún paciente que está totalmente bien, pero cuando uno hace los test psicométricos que vamos a ver ahora, capaz alguno, como dibujar, por ejemplo, o escribir, uno ve que no es su habitual o que le cuesta. Y eso es lo que vamos a llamar encefalopatía mínima, lo que se diagnostica solo por un test psicométrico en un paciente que está totalmente lúcido y sin nada en el examen físico. Y esto puede ir progresando a lo que llamamos encefalopatía evidente, que tiene 4 grados que incluyen el grado 1, que es que el paciente altere el sueño vigilia. Esta es una de las primeras cosas que le pasa a los pacientes cirróticos, que es que el mismo familiar te lo dice, que se duerme durante el día en cualquier actividad y después le cuesta dormir por la noche, o no poder recordar el año, o de repente te dice 2003 y después se corrige y dice el año que es. Bueno, esas cosas son el grado 1. El grado 2 es la presencia de flapping, y el grado 3 es el estupor y el grado 4 es el coma. Ahí les puse, por ejemplo, lo que dice rojo. Esa es una app que se puede bajar el celular, que uno se lo puede hacer el paciente en consultorio, donde el paciente tiene que decirnos de qué color está escrita la palabra, y bueno, claramente está escrita otro color que la palabra que dice. Y bueno, son varios de estos, y te mide el tiempo, que es una manera en que uno puede chequear al paciente incluso ambulatoriamente. El flapping, que es la contracción involuntaria de los músculos de la mano, y bueno, estupor es tener que el paciente se levanta solo si hacemos un estímulo doloroso, y el coma, como saben, directamente el paciente está en coma y necesita ser intubado. Esto lo habíamos visto el año pasado, la clasificación de lo que llamamos encefalopatía, que tiene la misma clasificación para todas. Es la A, la que está asociada a falla hepática aguda, que la vamos a ver después. La B, que está asociada a pacientes que ya nacieron con algún shunt, por ejemplo, pacientes que no tienen porta. Nos pasó este año ver un muchacho de 35 años que había sido diagnosticado en teoría de que había tenido hipoxia al nacimiento, y vivió toda su vida, digamos, entendiendo que la mamá que tenía algún pequeño déficit cognitivo por eso, y era lo que repetía todo el tiempo, y el chico se interna por una infección urinaria severa, alta, y necesitaba que le pongan un catéter en el uréter. Y en el contexto de que le hacen una imagen de abdomen, descubren que no tenía porta. O sea que lo que sucedía era que en realidad lo que tenía desde que nació era encefalopatía. Eh, pero su hígado funciona normalmente. De hecho, su hepatograma es normal. Y la C es la que está asociada a la cirrosis y a la hipertensión portal, que es la que vamos a ver ahora.
La fisiopatología de por qué el paciente tiene encefalopatía, lo habíamos visto. Tiene un montón de componentes esto, y esto también hace que haya muchos lugares donde se puede actuar con el tratamiento. Lo primero que sucede es que el hígado cirrótico es el lugar donde habitualmente mediante el ciclo de la urea es un filtro, por decirlo de alguna manera, del amonio que viene del intestino, ¿sí? A nivel del intestino delgado, tenemos la glutaminosintetasa que va a producir amonio del contenido proteico de la dieta, o en estos pacientes, por ejemplo, cuando hay sangrados digestivos altos, que es contenido proteico que cae al intestino, ahí aumenta la producción de amonio a nivel del intestino delgado, y después a nivel de intestino grueso tenemos todo lo que es las bacterias intestinales, que son las otras productoras de amonio, y encima los pacientes cirróticos tienen, a medida que progresa su enfermedad, algunos problemas que hacen que esto aumente más. Entre ellos tienen enlentecido el tránsito intestinal, tienen aumentado el crecimiento bacteriano, y a su vez esas bacterias que tienen lo que llamamos disbiosis, que es una alteración del tipo de bacteria que tenemos que tener en el intestino hacia un perfil más productor de amonio. Y como si todo esto fuera poco, tienen una falla o aumentada la translocación bacteriana a nivel intestinal. Todo eso hace que haya más producción de amonio en los intestinos de los cirróticos, y esto, como ustedes saben, por la vena mesentérica se va a convertir en vena porta y llega al hígado, que a su vez tiene el problema de que a medida que empeora la función hepática, una de las cosas que empeora es esto del ciclo de la urea, que es una manera de lavar o utilizar el amonio. Y por otro lado, como vieron con el doctor Colombato ayer, a medida que progresa la hipertensión portal, todo lo que es el lecho esplácnico termina abriendo vasos ya existentes o generando nuevos vasos llamados colaterales portosistémicas, y se llaman de esta manera porque justamente yuntean el hígado por esos nuevos vasos, de los cuales los más frecuentes se llaman varices esofágicas, como habrán visto ayer. Y esta es otra manera en que todo ese amonio ni siquiera pasa por el hígado, sino que pasa directo a la circulación sistémica. El otro lugar, el segundo lugar de detoxificación que tiene nuestro cuerpo del amonio es el músculo, que gasta un aminoácido para, digamos, utilizar el amonio y producir glutamina. El problema que hay a este nivel son varios. Este mecanismo de que el músculo, digamos, baje el amonio es catabólico, o sea, se necesita energía, lo cual es un problema para estos pacientes que a medida que progresa la cirrosis empiezan a tener lo que llamamos sarcopenia, que es que baja el músculo, y ustedes verán en cualquier libro la clásica foto del paciente con bracitos finitos y todo el líquido acítico, ¿no? Que si uno lo pesa parecería que está gordito y en realidad no, ese paciente está desnutrido. Esto es algo que cada vez se ve más y se estudia más. Y a su vez tener el amonio aumentado es miotóxico, o sea, empieza a haber como un círculo vicioso en el paciente cirrótico en que nada lo ayuda. Sí. Una, una pregunta. ¿A los pacientes cirróticos no se le da dieta hipoproteica? ¿Puede ser? No, digamos, ¿No? ese es un concepto viejo Ajá. donde, Claro, por porque... ejemplo, a pacientes que venían encefalopáticos, se les ponía dieta hipoproteica. De hecho, me siento vieja porque yo hice la residencia en el Hospital Badondo, y me acuerdo que poníamos a cualquier cirrótico que ingresaba con encefalopatía, le poníamos la dieta hipoproteica. La razón es esta: intentar disminuir, que si uno da proteínas, aumenta la producción de amonio a nivel de intestino delgado, y eso era, digamos, lo que se pensaba en ese momento. Hoy, que se conoce mucho más todo este mecanismo muscular, y que si el paciente tiene sarcopenia le va todavía peor, hay mucha bibliografía sobre la nutrición en los cirróticos, y eso cambió ahora, como van a ver más adelante, Claro, y justamente... no indicamos más dieta hipoproteica, sino que el paciente cirrótico tiene que recibir 1,5 gramos por kilo de peso en su dieta. ¿No era un poco de Eh, la dieta, lo que se hablaba de la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es bastante proteica, la utilizamos sobre todo en los hígados grasos que queremos que bajen de peso,
Acá lo que queremos es que el paciente coma proteína, digamos, si es el pescado, bienvenido sea. Pero sí, en este caso lo usamos para lo que es hígado graso, que sería, todavía no está en este nivel el paciente, digamos. Claro. Pero sí, Muy- ya no se restringe más la proteína en estos pacientes. No, lo que decía es que por qué termina teniendo tanta sarcopenia. El hígado es el que maneja la gluconeogénesis cada vez que nosotros nos vamos a dormir a las 10 de la noche y estamos en ayunas hasta el otro día a las 10 de la mañana. Son 12 horas en que si no comemos nada y el hígado no funcionara, tendríamos hipoglucemia. El hígado es el que sensa esto y va haciendo gluconeogénesis y nos permite dormir 12 horas y no comer si queremos. En el paciente cirrótico, este mecanismo está afectado, entonces lo que termina pasando es que el cuerpo busca la manera de mantener la glucemia desde otro lugar, y ese otro lugar es con proteólisis, y entonces termina rompiendo el músculo. Así que bueno, son varios los mecanismos por los cuales el paciente termina teniendo sarcopenia, y eso finalmente no lo ayuda porque el músculo tiene esta actividad de disminuir el amonio también. Y de hecho en los pacientes de este estilo está también recomendado que tengan lo que se llama un snack tardío, que es que cenen y tipo 11, 12 de la noche vuelvan a comer algún snack, que será una fruta, un yogur, bueno, cualquiera de estas opciones, y que luego su desayuno sea temprano para acortar las horas de ayuno y ese mecanismo. El tercer lugar de eliminación del amonio va a ser el riñón, y muchos ya habrán visto en el capítulo de ascitis que estos pacientes terminan con alguna disfunción renal. Y bueno, todo ese amonio llega a nivel del sistema nervioso central, donde, no, vamos a ver acá más adelante, termina afectando, digamos, ese amonio termina nuevamente por la glutamina sintetasa generando glutamato, y eso generando edema astrocitario, que no es el único mecanismo por el cual termina habiendo neurotoxicidad, como vamos a ver más adelante. Esto es un poco lo que les decía, cada vez se conoce más sobre este eje intestino, hígado, cerebro, y se supone que tiene mucho que ver esto de la disbiosis que tienen los pacientes, que va aumentando a medida que aumenta su child. O sea, si uno analiza la microbiota de un paciente con child C, es mucho peor y ha perdido muchas de las bacterias autóctonas a favor de otras, como pueden ver ahí. Incluso en los últimos años se ha intentado ver si el trasplante de materia fecal no podría ser una opción para estos pacientes que tienen encefalopatía que no revierte. Hablamos un montón del amonio, y para demostrar que el amonio no es todo, fíjense que este trabajo es muy viejo. Con cualquier nivel de amonio se podía estar incluso en encefalopatía grado 1 o en encefalopatía grado 4, con lo cual claramente el amonio no es lo único que puede explicar la encefalopatía, y esto se repitió en 2003 y los resultados fueron similares, digamos, con niveles de amonio similares se podía estar en cualquiera de las columnas. Con lo cual, importante para ustedes, en los cirróticos, dosar amonio no es diagnóstico de encefalopatía, el diagnóstico es clínico, y a su vez no es un predictor de severidad, lo que sí sucede en la clase que vamos a ver después, en cualquier paciente sano, sin cirrosis, que de repente clavó su hígado, por ejemplo, una hepatitis aguda, en donde sí el valor de amonio elevado puede ser un predictor de severidad. En pacientes cirróticos no es ni diagnóstico ni es predictor de severidad, es un diagnóstico clínico. Entonces, teniendo en cuenta esto, se cree que hay otra cosa, entonces, que ayuda al desarrollo de la encefalopatía, y eso es la inflamación sistémica. Todo esto que pasa a nivel intestinal en los pacientes cirróticos termina generando algo que se llama PAMPs, PAMPS, que es productos moleculares derivados de productos bacterianos, digamos. Incluso a veces ni siquiera es que el paciente está infectado, sino que son productos, por ejemplo, de lipopolisacárido de la pared bacteriana, y un montón de toxinas que se generan a ese nivel. Entonces los pacientes cirróticos, a medida que progresa su child, tienen más inflamación sistémica, y esto es lo que se cree que termina siendo el segundo hit para producir muchos de los problemas que tienen los cirróticos.
¿por qué hablamos de que no es necesario, no sé si no es necesario, pero que no dosamos amonio, sino que el diagnóstico es clínico? El amonio tiene una característica que su dosaje es bastante difícil. Por ejemplo, sacar el amonio venoso y ponerle el lazo al paciente, eso genera liberación de amonio, o sea que probablemente no estamos dosando el verdadero, sino lo que liberamos por la maniobra. Como pueden ver después en el gráfico A, después de, si el paciente no está en ayunas y comió recién, eso aumenta la producción de amonio, por lo que acabamos de hablar de la glutamina sintetasa del intestino delgado. Muchas veces el paciente, el pico de amonio lo tuvo previo al desarrollo de la encefalopatía, como vimos que hay un segundo hit, y entonces cuando el paciente consulta y dosamos el amonio no está tan alto como lo esperábamos. A su vez el dosaje en sí es difícil, tiene que ser detectado, o sea, uno lo tiene que sacar y el laboratorio lo tiene que dosar rápidamente, porque si no también hay cambios. Hay algún paciente que quizás al mismo nivel de amonio, cuando le pasa esto de la inflamación sistémica, desarrolla la encefalopatía, y otros que no, como ven en el C, y tal vez uno lo dosa y no está tan alto. Y a su vez el paciente llega, le ponen algún suero, y tal vez con que pase medio litro o un litro, que son 2 sueros, eso genera que baje el amonio, y cuando uno lo dosa no se lo encuentra tan alto. Con lo cual, en la práctica clínica, el diagnóstico justamente es clínico, es que tenga un cirrótico, que la familia dice que está un poco perdido, digamos, y nadie va a ir a dosar el amonio. Así que puede haber aumento de amonio en cirróticos que están totalmente lúcidos, y está bastante discutido qué hacer, si digamos, hacerlo profilácticamente, por lo que dijimos antes, no es un predictor de severidad. Y por otro lado, un gran número de pacientes tienen encefalopatía y pueden tener el amonio normal al ingreso por muchas de estas razones que dijimos. Ejemplo, estar con muchas horas de ayuno. Y sepan entonces lo que dijimos antes, que el segundo hit es la inflamación sistémica, y de hecho hay algún trabajo en pacientes cirróticos infectados, por ejemplo, a los que se los llevó a todos al mismo nivel, mientras estaban infectados y no tratados, se los llevó todos al mismo nivel de amonio y presentaban encefalopatía, o tenían alterados, por ejemplo, los test psicométricos, y cuando al paciente se lo trataba su infección y se lo llevaba nuevamente al mismo nivel de amonio alto, el paciente no desarrollaba la encefalopatía, o sea que no es el amonio lo único que explica, es un componente más. La clasificación clínica la dijimos antes, el paciente puede tener encefalopatía evidente, que es diagnosticada al examen físico, y la encefalopatía mínima es aquella que se puede diagnosticar solo por los test, como les mostré antes, el de los colores, o dibujar, o escribir, o decirle algunas palabras y que las recuerde al rato, digamos, al final de la consulta. Sí, como resulta un poco obvio, aquellos pacientes que tienen encefalopatía mínima tienen aumentado el riesgo de desarrollar encefalopatía evidente y de tener que ser internados. En la bibliografía marca, digamos, que para decir que tenés encefalopatía mínima se necesitan por lo menos fallas en 2 test, no es algo que estemos haciendo habitualmente, no tiene manifestaciones clínicas, y sí hay que tener en cuenta que afecta la calidad de vida, digamos, la capacidad de trabajar del paciente, y sobre todo que estos pacientes deberían tener alguna charla sobre lo que es el registro de conducir. Digamos, este es uno de los grandes problemas que tenemos, que los pacientes quieren seguir manejando, y tener encefalopatía mínima retrasa, digamos, las respuestas que uno puede tener ante distintos eventos que sucedan en la calle manejando. Igualmente no es que tienen aumentados, los que tienen mínima no tienen aumentados los accidentes. Sí, en pacientes que ya tienen encefalopatía evidente, la recomendación es que durante 3 meses no pueden manejar, y después hay que ver si lograron normalizar totalmente, ¿no? Ahí ven que dice covert. Covert es algo que se utilizó para incluir la encefalopatía mínima, que es esta que no tiene clínica, más el grado 1 de la encefalopatía evidente, que es lo que dijimos de que tal vez no recuerdan el año, por ejemplo, o que tienen alternado el sueño-vigilia.
tener este mínimo grado de encefalopatía, como pueden ver, aumenta a largo plazo el riesgo de hospitalizarse y de mortalidad y de trasplante. O sea que incluso los cambios mínimos son importantes en el pronóstico del paciente. En la clasificación, según el curso evolutivo, llamamos a que el paciente tiene encefalopatía episódica cuando tiene un episodio en 6 meses, recurrentes cuando tiene más de uno, y persistente, como ven ahí la línea de detección clínica, es el paciente que mejora mucho desde el ingreso, pero no termina de estar totalmente bien. Es el paciente que viene a consultorio y sigue un poco bradiblálico al hablar, y que uno nota que no, que habla lento, bueno, no termina de recuperarse totalmente clínicamente del episodio de encefalopatía. En estos pacientes, sobre todo, hay que intentar buscar, si uno ya buscó factores precipitantes y fueron tratados, hay que buscar si no tienen algún shunt, alguna colateral portosistémica, que en general la más frecuente es la esplenorenal, que sea muy grande, y la razón es que está shunteando demasiado y por eso nunca termina de resolver. Ante un paciente que se presenta entonces con diagnóstico de encefalopatía, que dijimos que es clínico, lo que uno tiene que hacer en primer lugar es ponerse que está ante un paciente cirrótico que viene con una alteración del estado mental. En el manejo inicial, esto es como cualquier ABC, con lo cual lo primero que pensamos es en su vía aérea, si el nivel de conciencia le alcanza para mantener la vía aérea permeable, el paciente irá a la sala, y si el paciente está estuporoso o en coma, obviamente ese paciente tiene que ir en terapia intensiva por el riesgo de aspirarse. Luego tratamos de identificar factores precipitantes y iniciamos el tratamiento, que en general es empírico, que digamos ponemos todas las opciones que tenemos. Por ejemplo, es muy frecuente que estos pacientes sean cultivados y tratados con antibióticos antes que uno tenga el resultado del cultivo, ¿sí? No se puede esperar, eventualmente después lo suspenderemos. Esto es, como les decía recién, la clasificación de Westhaven, que es la que es en grados. La grado 0, que es la MHE, es la mínima, que es la que les dije antes, y después tenemos los grados de 1 a 4, y esto es lo que decidirá, como dijimos, a dónde se internará según la protección de vía aérea que necesite. Los factores precipitantes, como ya habíamos visto el año pasado, son todos que algunos son culpa nuestra y otros pueden ser manejables. Los diuréticos, que es algo que nosotros damos a estos pacientes cuando el descenso de peso es muy rápido, es una de las causas más frecuentes de encefalopatía en estos pacientes, con lo cual es tarea nuestra darle las pautas claras al paciente al inicio de cuánto tiene que bajar de peso, y que si está bajando más del peso recomendado diariamente tiene que disminuir la dosis. Que no tiene que restringir el consumo de líquido a menos que nosotros se lo indiquemos, porque a veces el paciente toma muy poca agua y está con el diurético, y son pacientes que vienen con encefalopatías leves que tal vez con algo de expansión ya mejoran. Bueno, fue exceso de diurético. Las infecciones, y bueno, habrán visto tanto ayer con el doctor Colombato que el paciente con hemorragia digestiva requiere profilaxis antibiótica, por todo lo que hablamos al inicio, de lo que es el volcado a nivel intestinal de la sangre, es un gran contenido proteico y aumenta el riesgo de encefalopatía en los días posteriores al sangrado. Y en los pacientes que ya tuvieron peritonitis bacteriana espontánea, tienen que recibir la profilaxis para no volver a tener otro episodio. Y no sé si lo habrán, no hay una clase dedicada a eso, pero los pacientes cirróticos tienen indicación de vacuna antigripal anual y de vacuna antineumocóxica. Y bueno, y ahora, por ejemplo, donde estamos, la cirrosis es uno de los factores de riesgo para vacunación para COVID. El que el paciente esté constipado no ayuda también a nivel intestinal, a esto del sobrecrecimiento bacteriano y de mayor traslocación de productos, así que el paciente cirrótico necesita mover el intestino diariamente entre 1 y 2 veces por día. El sangrado, como dijimos antes, y es nuestra tarea dar la profilaxis adecuada, como habrán visto ayer con el doctor. Ahí en la foto del medio ven lo que les decía recién, ese gran vaso, es un shunt, es pleno, o sea, viene desde el vaso,
hacia la vena renal. Este es un gran shunt esplenorenal, y fíjense en la misma foto cómo se ve la vena porta bien finita. O sea, gran parte de la volemia que viene a nivel mesentérico con todos estos productos intestinales, en lugar de pasar por la vena porta, se va por ese gran vaso y cae directo a la vena cava, shunteando el hígado. Con lo cual, una de las cosas que se puede, esto es lo que le decía que uno sospecha cuando el paciente no termina de resolver, y hay que irlo a buscar con imágenes, y una de las cosas que se puede hacer es cerrar ese vaso, ¿sí? Y acá en el último, seguramente ayer el doctor Colombato nombró el TIPS, y probablemente Fernando con asitis refractaria también. Eso es un stent que se coloca entre la vena suprahepática y la vena porta derecha. Bueno, cuando uno abre un TIPS en un paciente cirrótico, la sangre que viene por la vena porta va por ese TIPS, y en lugar de ir por las ramas portales, con lo cual estamos nosotros generando un shunt también, y el efecto adverso más frecuente es el desarrollo de encefalopatía justamente. Los estudios complementarios que les vamos a pedir, bueno, obviamente el laboratorio, si queremos analizar la función renal, el ionograma, por ejemplo, en el caso que el paciente viniera recibiendo diuréticos y creemos que esta es la causa. Veremos el hemograma para ver si tiene algún indicio de que está infectado o de que ha sangrado. Todo paciente que viene con asitis requiere una paracentesis diagnóstica. Incluso el 20% de las peritonitis bacterianas espontáneas son asintomáticas, o sea que todo paciente con asitis recibe una paracentesis diagnóstica. Cuando hay más de 250 polimorfos, ya habrán visto, es diagnóstico de PBE, independientemente de lo que diga el cultivo. Y los hemocultivos, reitero, una de las causas más frecuentes en cualquier descompensación de la cirrosis, alguien que entró sangrando, el 20% es porque vino infectado. Alguien que vino con asitis, lo primero o sea, siempre hay que ponerse a pensar en estos pacientes con hipertensión portal, ¿por qué sucedió hoy y no hace 2 semanas? Bueno, ¿qué pasó hoy? Y si uno piensa que todas son hijas de la hipertensión portal, tenemos que pensar por qué aumentó su presión portal, y todos los que son los productos bacterianos aumentan la producción de óxido nítrico, hay mayor vasodilatación, mayor flujo esplácnico, y en la cuenta de la hipertensión portal esto pesa y aumenta la presión portal, y entonces el paciente sangra, produce asitis o se pone encefalopático. Con lo cual, cualquier cirrótico que entra con cualquiera de las descompensaciones que tiene, se hemocultiva y en gran parte de los casos se inicia antibióticos. No es que estamos haciendo resonancia, pero bueno, saben ustedes que en los pacientes con encefalopatía, en las resonancias magnéticas en T1, que son las que tienen el líquido oscuro, T2 es cuando el líquido se ve blanco, se ven depósitos de manganeso a nivel de los ganglios de la base, y a veces nos pasa que el paciente viene al revés, ¿no? Digamos, desconoce su enfermedad hepática, consultan a neuro por algún síntoma símil parkinsonismo, obviamente neuro pide sus imágenes, y cuando detectan esto en la resonancia, finalmente termina el paciente siendo derivado a hepatología. Pero, reitero, no es que a todo el mundo le estemos pidiendo resonancias, el paciente tiene diagnóstico. ¿Depósito de qué es lo que se El manganeso. El manganeso. manganeso es un metal que se elimina por vía biliar. Y bueno, eso está alterado. No se sabe exactamente por qué se depositan en ese lugar, pero justamente esa área es el área de las células dopaminérgicas. Y bueno, por eso tienen algunos pacientes como si fuera algún movimiento medio parkinsoniano. Los diagnósticos. Sí. No, muchas gracias, Diego. Los diagnósticos diferenciales, porque como todo paciente le pueden pasar otras cosas además de su cirrosis, siempre hay que tenerlos en cuenta, y quizás esta sea una de las utilidades de medir amonio en algún paciente que no termina de cerrar y que uno no tiene alta sospecha de que sea hipertenso portal. Me acuerdo hace unos años tuvimos una paciente que no se conocía enferma hepática, que entró por algún deterioro del sensorio, que su eco dio que el hígado estaba cirrótico, pero no tenía citis, no tenía el vaso aumentado de tamaño, etc.
y la realidad que lo que le pasó a la señora es que tenía una encefalopatía de Wernicke porque lo que era alcohólica, que lo supimos después interrogando a los hijos, y la realidad que ahí nos sirvió el dosaje del amonio. Digamos, cuando uno tiene un cirrótico que no termina de cerrar, que tenga solo encefalopatía, con hepatograma normal, sin colaterales, etc. Y ahí nos ayudó un poco dosar el amonio y que fuera normal. Bueno, sobre lesiones craneales, obviamente estos pacientes tienen alta tendencia a caídas, así que cuando no Doctora, terminan... Sí, disculpe, entonces el amonio le salió alterado, ¿no? no, al revés. Para nosotros Normal. era muy raro porque la señora solo tenía un hígado cirrótico por imágenes, pero no tenía citis, su hepatograma era normal, no tenía varices, su función hepática estaba bastante reservada a pesar de que el hígado impresionaba cirrótico en las imágenes, y el amonio fue normal, y lo que tenía la señora era encefalopatía de Wernicke y mejoró con el aporte de la vitamina. Bueno. Digamos, se lo pedimos justamente apoyando que creíamos que lo que le estaba pasando no era encefalopatía, sino otra cosa. Las lesiones craneales, como les decía, en estos pacientes nos ha pasado ya 2 veces, que como tienen mayor tendencia a las caídas, lo que no terminaban de resolver o volvían a internarse muy tempranamente otra vez, y lo que tenían eran un hematoma subdural. Así que es muy frecuente que estos pacientes a lo largo de su vida, digamos, cuando empiezan a desarrollar encefalopatía, tengan varias tomografías de cerebro cada vez que ingresan a la guardia por algún deterioro de sensorio, más si la familia refiere a algún antecedente de caída. Y bueno, obviamente tener algún desorden psiquiátrico. El tratamiento incluye 3 ítems en los que nosotros debemos colaborar. Una es la prevención de los factores precipitantes, que hablamos recién. Otra es tratar la causa y obviamente evitar la recurrencia, porque más del 60% de los pacientes se va a volver a internar en el mismo año por otro episodio más. Respecto de prevenir, lo hablamos, se los mencioné cuando les dije los factores precipitantes. El adecuado manejo de diuréticos. El paciente que inicia el diurético tiene que saber que si tiene ascitis solamente puede bajar hasta medio kilo por día, y si tiene ascitis y edemas hasta 1 kilo. Con lo cual es nuestra tarea indicarle que consiga una balanza, que se pese diariamente en ayunas. La razón del qué valor es porque la velocidad de reabsorción de líquido del peritoneo es de 500 mililitros por día. O sea que si se está bajando más que eso, no se está perdiendo ascitis, se está perdiendo volemia. Bueno, y pedirle obviamente el ionograma y la función renal al paciente que viene con encefalopatía. La profilaxis antibiótica adecuada, como les dije antes, a pacientes que vienen con sangrado y aquellos que tuvieron peritonitis bacteriana espontánea. La vacunación, como mencionamos antes, bueno, los pacientes que vinieron sangrando. Controlar el ritmo evacuatorio. Si es un paciente constipado, debemos tratar su constipación, y si no lo es, asegurarnos que diariamente mueva el intestino entre 1 y 2 veces. Para eso, en general, se usa lactulón, que ahora vamos a ver cómo se utiliza. Y en algunos pacientes el lactulón tiene como efecto adverso que da mucha distensión, y algunos pacientes no lo toleran bien. Se puede usar polietilenglicol, que es lo mismo que se utiliza para preparar a los pacientes para las colonoscopías. Viene en sobres con pequeña cantidad, se puede dar un sobre por día tranquilamente. Evitar los psicotrópicos, como les dije antes, como el inicio es que el paciente altera el patrón de sueño-vigilia. Es muy frecuente que nos encontremos con pacientes que toman alprazolam o lorazepam. Bueno, hay que intentar evitar el psicotrópico, y controlar la nutrición y la masa muscular, como dijimos antes. Respecto del ítem final, como les dije antes, que colocar un TIPS, el principal efecto adverso es el desarrollo de encefalopatía. Bueno, nuestra tarea es la correcta elección del paciente, ¿no? Si el paciente que me mandan para colocar un TIPS ya tuvo varios episodios de encefalopatía, bueno, no se me va a ocurrir elegirlo para ponerle un TIPS, ¿sí? Respecto de nutrición, que les dije que esto ha cambiado mucho en los últimos años, bueno, parte de nuestra tarea es evaluar nutricionalmente al paciente. Como les dije antes, los pacientes, por ejemplo, pueden tener un montón de ascitis, y si uno calcula el BMI, está calculando un BMI falso, digamos.
Así que tener en cuenta que si el BMI, ya que dosamos normalmente del paciente, es menos de 18, claramente ese paciente es de alto riesgo y tiene que seguirlo un nutricionista. Y si el paciente tiene ascitis y edemas, tenemos que calcular su peso y disminuir 5% en el caso de que solo tenga ascitis y 10% en el caso de que tenga edemas. Y recién ahí, con ese peso recalculado, volver a calcular el BMI. El paciente Child-C, tiene que ser seguido por una nutricionista. Se puede hacer pruebas de fuerza. Nosotros en consultorio no tenemos hand grip, pero bueno, se le puede hacer que el paciente nos apriete la mano, o como ven en el gráfico, esta prueba que es muy sencilla, que es que se siente en la silla, que cruce sus manos hacia los hombros y que se levante y se siente 5 veces sin ayuda, que es una manera de medir su funcionalidad. En imágenes, la mejor manera de medir sarcopenia, como ven ahí, es la tomografía a nivel de de L3, de la lumbar 3, el área del psoas, como ven marcada ahí, para decir que el paciente tiene sarcopenia, ¿sí? Claramente la segunda tomografía ven que el psoas casi no existe, a diferencia de la primera. Reitero que no es algo que hacemos habitualmente de rutina, hacer esta tomografía. Sí podemos ver el peso, calcular el child, que vea la nutricionista, y la prueba de fuerza me parece que es muy sencilla en consultorio. Los pacientes que tienen alto riesgo, que son estos que dije, BMI menos de 18, o Child-C, o los que tienen la sarcopenia, deben ser evaluados por nutrición directamente, no es algo que uno pueda hacer en consultorio. Esto es lo que hablábamos recién. Reitero, el músculo es el segundo lugar que tiene el paciente de detoxificación del amonio, con lo cual les indicamos comidas frecuentes. Tienen que tener por lo menos 3 comidas principales y 3 snacks. El snack nocturno tardío, como les dije antes, no menos de 35 kilocalorías por día, kilocalorías peso por día, 1,5 gramos kilo de proteínas diariamente. Si el paciente no alcanza con su propia dieta, se puede incluso indicar suplementación con nutrición enteral. Y bueno, y tenemos que aumentar la masa muscular con ejercicios que sean de resistencia. Digamos, no quiero que el paciente baje de peso, sino que forme musculatura, como ven en la imagen. Respecto de la suplementación de vitaminas, la indicación es suplementar vitamina D en los pacientes cirróticos que son considerados de alto riesgo, que a su vez tienen aumentado el riesgo de osteoporosis, por ejemplo. Y ahí ven en la foto la dieta, que es un poco lo que decían recién de la dieta mediterránea, sobre todo pescados, granos, huevos, lácteos, ¿no? Tratar la causa subyacente puede tener distintos lugares de acción, como fuimos diciendo, porque es bastante complejo el mecanismo. A nivel intestinal, como pueden ver acá, la L es la del lactulón. El lactulón es un disacárido no absorbible que el paciente toma vía oral, pareciera como un jarabe dulce, y lo que hace es disminuir la producción de amonio a nivel intestinal, bajando el pH intestinal, y a su vez es catártico, es un laxante. Lo que dice Rix es rifaximina, que es un antibiótico no absorbible que busca disminuir la carga bacteriana del intestino, y PEG es el polietilenglicol, que es el que les dije que utilizamos en pacientes que no toleran o no responden a la lactulosa. FMT acá abajo es lo que les dije que se planteó en los últimos años, que es la posibilidad de hacer trasplante de materia fecal. No lo utilizamos en la práctica clínica, obviamente. De hecho, los trabajos que hay son muy pocos, con muy pocos pacientes, y lo que se buscó en primer lugar es demostrar que era un procedimiento seguro. El trasplante de materia fecal hoy lo utilizamos en los pacientes con infecciones por Clostridium difficile que recidivan. Esa es la utilización que hacemos hoy y lo hacemos en el hospital. El LOLA es algo que no utilizamos, de hecho no sé si está ni a la venta en Argentina. Es algo que estimula el ciclo de la urea, o sea que el propio hígado mejore la extracción de amonio que viene del mesenterio. Reitero, no lo usamos, pero lo van a leer. El aporte de aminoácidos que ven acá, BCAA, es aminoácidos de cadena ramificada. Es alguna manera, como decíamos recién, este es un proceso que depende del músculo,
y consume un aminoácido cada vez que intenta sacar el amonio sistémico, con lo cual está demostrado que hay algún beneficio de aportárselo. Esto sí lo pueden encontrar en Argentina en los gimnasios, por ejemplo, ¿sí? No lo utilizamos de rutina, buscamos que el paciente mejore su nutrición. Y después algo que se llama fenilbutirato, que tampoco hay en Argentina, creo que hay que mandarlo a preparar si uno quiere. Lo que hace es aumentar la excreción renal del amonio, reitero, tampoco lo utilizamos. O sea, nos basamos en lactulón, en rifaximina, en polietilenglicol si no mejora, y en, obviamente, tratar la causa que encontremos. Si fue el diurético, sacárselo; si fue la infección, tratársela; si está constipado, bueno, tratárselo; si fue que vino sangrando, tratar la hemorragia, etc. Bueno, esto es parte de lo que les decía recién, tratar la causa subyacente. En el caso de estos shunts grandes que les mostré esplenorrenal, se pueden cerrar, como vamos a ver más adelante. Esto ya se los comenté, que es la lactulosa. La lactulosa se puede usar como prevención y como tratamiento de la encefalopatía. No hay una dosis fija. En general le damos al paciente una cucharada cada 8 horas, pero si con eso va 4 veces por día, lo tiene que bajar. Y si con eso no va ni una vez por día, se puede incluso subir a 20 mililitros cada 6 horas. Un poco se va manejando el paciente según cómo mueva el intestino. Lo que hace este disacárido es que a nivel intestinal baja el pH, como les dije, porque se transforma en ácido láctico, y esa disminución del pH intestinal disminuye la absorción de amonio, y sí está demostrado que el lactulón modifica la flora, disminuye las bacterias formadoras de amonio. Así que son varios los mecanismos de acción que tiene. Esto es lo que les mencionaba recién: cuando el paciente tiene estos shunts muy importantes, se pueden cerrar con un mecanismo que se llama BRTO, que es meterse por la vena femoral, entrar en la vena renal, entrar al shunt y poner algo como si inflar un balón y poner un material como si fuera la gotita para cerrar ese vaso, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre que en los pacientes en que uno haga eso y cerró el camino, va a aumentar la presión portal porque yo cerré el lugar hacia donde venía la circulación, ¿sí? O sea que siempre hay que tener en cuenta que va a aumentar la presión portal del paciente. Este es el mecanismo: se entra por la vena femoral, se entra a la vena renal, se entra al shunt, se infla el balón y se coloca se puede poner coils o material tipo la gotita. Y evitar la recurrencia, como les dije, es muy frecuente que estos pacientes se vuelvan a internar. Esto genera un gran gasto en el sistema de salud y es bastante engorroso en la calidad de vida del paciente. Así que, bueno, el adecuado manejo de los diuréticos, las profilaxis correctas, como dijimos, y está demostrado que sumar a la lactulosa que uno utilizaba de prevención y de tratamiento, sumarle la rifaximina, disminuye aún más la recurrencia, con lo cual es lo que utilizamos. Y bueno, controlar la nutrición, y si a pesar de que uno hizo todo, el paciente se vuelve a internar constantemente, es una indicación de trasplante hepático por vía de excepción, como verán seguramente la semana que viene. Digamos, a trasplante hepático se llega con determinado MELD, el paciente puede tener un MELD bueno, pero vivir internado por encefalopatía. Bueno, uno le pide al INCUCAI, mediante una carta explicando esto, que le dé al paciente puntos suplementarios, digamos, por su calidad de vida. Como les decía antes, la rifaximina es un antibiótico no absorbible que se está utilizando mucho, por ejemplo, en intestino irritable, en esos pacientes que todo el tiempo viven hinchados, etc. Bueno, acá lo utilizamos para disminuir un poco la carga bacteriana del intestino y de esa manera disminuir la producción de amonio. Y se supone, porque con rifaximina esto no está tan probado, cuál es el mecanismo exacto, que reduciría todos estos marcadores de inflamación sistémica que les dije antes, que son otra parte de la fisiopatología de la encefalopatía. La dosis a utilizar son 1200 miligramos por día, y este es un gran problema, el mayor diría yo, que es que la rifaximina sale muy cara y el paciente tiene que tomar 2 por día, por lo menos, con lo cual la caja les dura 15 días, y esto es a largo plazo, y está muy cara, debe estar fácilmente 2.500 pesos la caja. Con lo cual a veces hay que interrogar porque el paciente vuelve y no termina de mejorar, y la realidad es que no lo está tomando por una cuestión monetaria.
Tiene una gran tolerancia porque básicamente es no absorbible, así que no hay efectos adversos. Y bueno, como les dije, en el paciente que ya tuvo episodio de encefalopatía, sumar la rifaximina al lactulón tiene mejores resultados en lo que es la disminución de la recurrencia. Así que bueno, como conclusión, la encefalopatía es una descompensación muy frecuente en los pacientes cirróticos. De hecho, si uno incluiría la parte que es la mínima, es decir, esto que falla en los test cognitivos, probablemente sea la más frecuente. Pero bueno, esto implica una mala calidad de vida para el paciente, un alto costo para el sistema, y tengamos en cuenta que muchos de los factores que ponen en riesgo al paciente o precipitan los episodios dependen de nosotros. Dar las profilaxis adecuadas, utilizar bien los diuréticos, tener en cuenta la nutrición del paciente antes de que nos llegue el paciente con ascitis y sin músculo prácticamente, porque ahí llegamos tarde. Y bueno, y es fundamental la detección temprana y el tratamiento precoz, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. A mí, una cosa, justo de lo último de rifaximina. El doctor Grus, que nos dio la primera clase, lo dio en contexto de la profilaxis para... PBE. Exactamente. Pero habló más de las quinolonas. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es el paciente que ahora voy a dar los casos que a veces son dudosos. El paciente que ya tuvo una PBE, no importa su nivel de encefalopatía, ya tuvo una PBE, ese paciente, si yo no le doy profilaxis antibiótica, en el 60% de los casos va a tener otro episodio en el mismo año. Con lo cual, sí o sí, hay que darle la profilaxis secundaria, que es con quinolonas. Con la rifaximina, digamos, acá lo utilizamos para otra cosa, no me importa si el paciente tuvo PBE, incluso puede no tener ascitis, y el paciente vino con encefalopatía, 1 o 2 episodios, con el lactulón no termina de mejorar, se vuelve a internar, bueno, le sumamos al lactulón la rifaximina porque demostró que disminuye la recurrencia de encefalopatía. Ahora, de repente nos pasa un paciente que, por ejemplo, venía con la rifaximina y después desarrolló ascitis y tuvo una PBE. Bueno, ahí empezamos como, che, ¿qué hacemos? Le tengo que dar la norfloxacina y la rifaximina. La verdad que esto es algo que no está respondido en ningún lado. Hay algún trabajo que se hizo con rifaximina para profilaxis de PBE con buen resultado, pero la realidad es que nadie pudo probarlo de que sirva, con lo cual uno se puede encontrar algún paciente que tiene las dos complicaciones y lo va a encontrar con norfloxacina y rifaximina. O si tiene que suspender algo, es la rifaximina, como diciendo, bueno, ya te estoy dando la norfloxacina como profilaxis de PBE, ya está la parte antibiótica. Así que sí, si el paciente tiene la mala suerte de tener las dos cosas, sabiendo el costo que tienen, opto por dejarlo con la norfloxacina, que es mucho más barata, que sabemos que es totalmente efectiva para la parte de profilaxis de PBE, y quizás le doy más bola a tome el lactulón, mueva el intestino bien, nútrase bien, digamos, a todo lo demás. Realmente es muy cara y realmente créanme que los pacientes terminan, te encontrás de todo, el que no la toma y no te lo dice, el que toma una sola para estirar un poco más la caja, bueno, así que cuando sucede esa mala suerte, lo que hacemos es dejar la norfloxacina sola. Perfecto. Genial. Doctora, una pregunta. ¿Se presentó alguna complicación o algún efecto adverso de la combinación del lactulón con la rifaxicina? La rifaximina no tiene ninguno, no es absorbible, con lo cual el paciente no me puede decir, me salió este rash, o sea, no se absorbe. Justamente por eso se utiliza para esto, porque es un antibiótico no absorbible. Y el lactulón, los efectos adversos que tienen son dos. En algún paciente diabético puede aumentar un poco la glucemia, no es tan frecuente tampoco, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta en alguno que no esté con buen seguimiento. Y sobre todo el mayor problema que tiene es la distensión, les genera mucha fermentación.
Por eso, cuando pasa eso, lo que hacemos es darles polietilenglicol y suspenderles el lactulón. Ahí vas a tener el efecto catártico, lo que te vas a perder es el efecto de que se convierte en ácido y baja el pH y eso baja la absorción de amonio. O sea, no vas a perder ese mecanismo de acción. Pero bueno, son pocos los pacientes que te dicen no aguanto más tomarme las 2 cucharadas de lactulón. El más frecuente es ese. Bueno, y obviamente que tenga diarrea, que bajarás la dosis, ¿no? Claro. Bueno, gracias. A mí me quedó una duda. Si la encefalopatía se da por un tip, ¿qué haces? ¿Lo cerrás como los shunts? Sí, primero ahí es muy importante, como dije, la evaluación previa. En general no colocamos tips en pacientes mayores de 65 años. Si el paciente ya tuvo episodios, lo mismo, ¿no? Este año se publicó un trabajo, cosa que ya veníamos haciendo medio que caseramente, que es que la rifaximina, iniciarla previa a que el paciente reciba el TIPS y continuarla, disminuye el riesgo de encefalopatía. O sea, le damos al paciente rifaximina. Lo hacíamos antes medio caseramente, como diciendo, si funciona para la encefalopatía tiene que funcionar o lo va a ayudar, y este año se publicó el trabajo directamente. Pero sí, se puede cerrar, perdón, la pregunta era esa, sí. Si tuviste perdón, y otra cosa importante. Como les dije antes, el paciente ya tuvo episodios, no es el candidato, la edad y la nutrición. Digamos, ponerle un tips a un paciente que ya estamos viendo desnutrido no es una buena idea, pero en tal caso lo tenemos que nutrir primero. Pero sí, se puede cerrar. Se coloca como un otro stent paralelo para cerrar el calibre. Disculpe, doctora, ¿cuáles eran las 3 que mencionó? Mayores de 65 años, desnutrición. Y que tenga episodios previos de encefalopatía antes de colo. O sea, alguien que se internó 2 veces en el año ya por encefalopatía, no voy a venir yo a ponerle un tips. Ah, claro. Sí. O sea, haber tenido encefalopatía previa a la colocación de un tips es un predictor de que vas a desarrollar encefalopatía posteriormente. Piensen además que cuando uno coloca un TIPS, el hígado recibe mitad de su volemia por vía portal y la otra por vía arterial. Entonces, cuando uno quita la circulación portal, porque ahora todo va a ir por el TIPS, solo está viviendo ese hígado, el resto del parénquima, de la arteria hepática. Por eso un poco no queremos hacerlo en pacientes añosos, que se supone tienen arteriopatía. Y bueno, y otra indicación de no poner el TIPS es que el paciente ya tenga basalmente una mala función hepática. Si el paciente tiene una bilirrubina de 6 y yo le quito el 50% de su irrigación, va a empeorar post-TIPS su función. O sea, creo que ahí viene, nunca me pasó de tener que cerrar uno, pero viene más, creo yo, de la correcta elección de a quién se lo vas a poner. Bueno, ahora son 9.